Estimados amigos, amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarle a que me acompañen, por favor, en la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo número 28 hasta el versículo 35, desde el 28 hasta el 35. Amén. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, las anteriores, que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Verso 35, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Amén, amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debemos revisar hoy, hermanos, 2 o 3 experiencias del Señor Jesucristo. Experiencias, si me permite usar el término, experiencias extremas. Vamos a conversar brevemente aquí ahora cómo es que el Señor vive este momento con 3 de sus discípulos, y dice que se manifiesta en ellos la gloria de Dios. Dice que los discípulos vieron la gloria de Jesús. La presentación que tenemos es que, estando el Señor allí, dice que su rostro cambió. En otro momento va a decir que su rostro fue como la luz del sol y sus vestidos blancos, dice, y resplandecientes. Una cosa tan extraordinaria, una cosa tan hermosa. Y como si ese solo hecho ya no fuera suficiente, se manifiesta allí la presencia de 2 altísimos siervos de Dios, 2 altísimos hombres de Dios. Moisés, el gran libertador, el gran legislador, el gran líder del pueblo de Israel, por mano de quien el Señor les sacó de la esclavitud de Egipto para llevarles a tierra prometida. Moisés. Y por el otro lado, Elías, el gran profeta de Dios, aquel que bastaba una palabra suya o una oración suya para que descendiera fuego del cielo y consumiera, ¿no?, lo que estaba allí en alguna disputa de fe. Entonces, mire por favor, si puede un poquito acompáñeme al cuadro que allí se produce, se provoca. Un Jesús absolutamente transfigurado, con una imagen superior, sublime, suprema. Aleluya. Sus ropas, su cuerpo absolutamente resplandeciente.
acompañado de 2 obreros del Señor del primer pacto. Los 2 no habían visto muerte física. Elías señala la Escritura en el libro de los Reyes que fue tomado en un torbellino, estando vivo a ojos de Eliseo, su colaborador y consiervo. Fue tomado vivo en un torbellino y fue llevado por el Señor. El caso de Moisés, dice la Escritura, que él fue llevado por Dios a un gran monte, el monte Pisga, donde dice que allí quedó, dice literalmente allí murió Moisés. Pero luego va a decir que su cuerpo no lo pudo encontrar nadie, nunca. Y ahora este Elías, que nunca vio muerte física porque fue transportado por el Señor, aparece al lado de Jesús. Y este Moisés, cuyo cuerpo nunca nadie pudo recuperar, aparece vivo aquí al lado de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Mire por favor el cuadro que se presenta allí. Entonces uno entiende muy bien la locura de Simón Pedro cuando dice: Señor, qué bueno que nosotros estamos aquí. Te propongo que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. La idea de, al parecer, dice, no sabía lo que decía, pero al parecer la idea de Simón Pedro era: prolonguemos este tiempo. Él entendía que estos 3 mortales que estaban aquí, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, viendo a estos 3 seres tan extraordinarios, era una cuestión así como: mientras más tiempo podamos estar juntos, ¿no? Bueno, claramente va a haber aquí alguna cosa de Dios, alguna bendición. Sin embargo, siendo esto tan extraordinario, quiero decirle que la razón por la que lo citamos hoy está centrada en el versículo número 28 primero y en el 29 enseguida. Dice el verso 28 que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a... Eso dice. Subió al monte a orar. Y el verso 29 va a decir que entre tanto que oraba se produce toda esta manifestación de tanta gloria de Dios, Aleluya, aleluya, aleluya. Viene a mí por la gracia, por la acción del Espíritu, allí en el libro de las Crónicas, de la Crónica de los Reyes de Israel, cuando Salomón ofrenda el templo al Señor, dice que él con oración ofrenda el templo al Señor. Y dice que mientras él ofrecía ese templo al Señor en oración, dice que el lugar se llenó de humo, tanto que los sacerdotes no podían entrar a ministrar en ese lugar. Eso es presencia de Dios, eso es gloria de Dios, como ocurre con estos discípulos que presenciaron este hecho. El apóstol Pedro va a escribir más adelante en la carta que lleva su nombre, ¿no? En segunda de Pedro, va a decir en el versículo 17, segunda de Pedro 1:17, va a decir: pues cuando Él, se refiere a Jesucristo el Señor, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, Y es una referencia a lo que hemos leído acá en el capítulo 9 de Lucas.
Porque felizmente y finalmente el momento que viven estos tres discípulos culmina precisamente con ese hecho, culmina precisamente con esa acción de Dios, con esa manifestación del poder de Dios, cuando dice la Escritura que los cielos se abren para que se manifieste la presencia, pero también la palabra, la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¡Aleluya! Pero todo esto en un ambiente de tanta gloria, en un ambiente tan sublime, en un ambiente de tanta bendición. Todo esto finalmente en una manifestación, en una demostración que la oración del bendito Hijo de Dios, el Padre, aleluya, la había escuchado y ya no estaba solo, ya no estaba acongojado por la situación, sino más bien su alma había sido fortalecida. Estos dos grandes varones habían venido a estar con él, pero el Padre mismo, él daba testimonio de su Hijo y decía: este es mi Hijo amado. El texto paralelo dice: en él tengo complacencia, y como dice aquí también, y a Él oíd. Él es mi voz, Él es mi palabra, Él es el portador de la palabra de Dios el Padre. Aquí en Lucas, si me acompaña al capítulo 22, por favor, amados hermanos, capítulo 22, el mismo Señor Jesucristo, por favor, en el versículo número 40. Leamos el 39 para que nos ubiquemos bien. Saliendo se fue, dice el 39, saliendo se fue como solía, como era costumbre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando, hermanos, esta frase, si puede, la subraya. Está todavía a algunas horas de ser tomado, aprehendido, encarcelado, azotado y golpeado. Sin embargo, ya estando en agonía, ya su alma agonizaba, el dolor era tan tremendo, su cuerpo se resistía a lo que venía porque tenía absoluta conciencia del momento que estaba viviendo. Y dice: y estando en agonía, oraba. Hermanos, por favor, esta es la solución para aquella cuestión que usted está viviendo, para ese problema que tiene, para el dolor del alma que ha debido sufrir en este tiempo. Esta es la solución, este es el camino, hermano, hermana, no hay otro. Esta es la forma que el Señor quiere que nosotros procedamos y vivamos en su presencia. Estando el Señor Jesús en agonía, estando su alma sufriendo, sus pensamientos trabajaban allí, repasaban los tiempos vividos, su alma no dejaba de recibir el trato del Padre por el Espíritu, de que tenía comisión de terminar la tarea. Y había una lucha tan fuerte en él, que dice que él se mantuvo orando más intensamente. Pero mire cómo reacciona su cuerpo, su organismo. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Le dijo: ¿por qué duermen? Levántense para que no entren en tentación. Sin embargo, el versículo 42, en este tiempo de agonía, hermanos, es que es lo que queremos dejar dicho. En este tiempo de agonía, él decía al Padre:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Pero también dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero decirle que después o luego de esta oración, si bien aparece un ángel, dice, para fortalecerle, para apoyarle, sin embargo el Padre no declara ninguna cosa. El Padre no le habla, el Padre no dice, ya mi niñito está todo bien, yo estoy... No dice nada, el Padre guarda silencio. Pero ¿qué hace el bendito Hijo? Simplemente cree que no está solo, cree que su Padre está con él, porque él era un hombre que se mantenía en comunión con el Padre a través de la oración. Era un hombre que en momentos tan duros y tan difíciles como este, él se mantenía orando. Y oraba, dice, mientras mayor el dolor, mientras mayor la lucha, oraba, dice, más intensamente, una vez y otra vez y otra vez, y pedía lo que necesitaba, pero también se sujetaba a la voluntad de Dios el Padre. Cuando el bendito Hijo recibía gloria de Dios, y su cuerpo era otro, y su rostro era otro, y el Padre hablaba, este es mi Hijo, escúchenlo a Él y recíbanlo a Él. El Hijo se mantenía en oración. Cuando la agonía era parte de su vida, porque ya vivía el dolor de la muerte que venía sobre Él, y que estaba así dictaminado por el Padre, en ese tiempo duro y difícil, Jesucristo se mantenía orando al Padre, dependiendo de Él, esperando en Él. Mateo capítulo 27, acompáñeme, les ruego. Mateo capítulo 27. Muy bien, Mateo capítulo 27. Por favor, versículo 45 y 46. Le ruego que considere el subtítulo que está sobre el versículo 32. A partir del verso 32 hay un subtítulo que dice crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, todo lo que luego viene corresponde a ese tiempo en que Jesucristo, el bendito, el santo Hijo de Dios, estaba colgando del madero. Versículo número 45. Y dice, desde la hora sexta, eso es mediodía, hermanos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta media tarde. Desde la hora sexta y hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, en plena luz del día, en pleno mediodía. Hubo tinieblas oscuras, tinieblas espesas. Y claro, uno con un poquito de entendimiento uno dice, ¿y cómo no? Si la luz que Dios había enviado a este mundo ahora estaba entregando su vida, estaba colgando del madero. Él había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Sí, pero ¿cómo le iban a seguir ahora? Está colgando de la cruz. Y una manifestación tremenda del poder del Padre y de la ofrenda del bendito Hijo se produce aquí con 3 horas de una tiniebla espesa, de una gran oscuridad sobre la tierra. Porque el Hijo de Dios estaba allí sobre la cruz, entregando su vida. Versículo 46, por favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Usted entiende que está orando el Señor. Usted entiende que está orando. Acompáñenme todavía un poquito.
Versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírle a Elías llama, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Verso 50, mas Jesús, atienda por favor, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesucristo está en los minutos finales de su comisión temporal como hombre. Él está entregando ya su cuerpo para ser sacrificado por causa nuestra, por la redención de que todos los hombres éramos responsables, causantes. Él está entregando su vida entonces, la vida, el cuerpo que el Padre le había asignado temporalmente. Dirá la Escritura que un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, bendito sea. Él está muriendo en la cruz. Pero en la cruz, cuando su cuerpo ya no resiste más, cuando el dolor es tan intenso, cuando su mente ya pierde la claridad de lo que está viviendo, cuando todas sus carnes empiezan a desgarrarse por el dolor de los golpes, por el dolor de la espada que fue atravesada en su costado, pero también por el dolor de los clavos de sus manos y de sus pies. Cuando su mente, su alma está absolutamente nublada a causa de que los tiempos que viven no tenían comparaciones, porque finalmente otros murieron crucificados a causa de sus pecados. Pero este que nunca había conocido pecado, este que nunca había visto pecado, este que nunca había hecho algo que ofendiera la santidad de Dios, estaba ahora muriendo en la cruz. Este que era, como dice Filipenses capítulo 2, este que era semejante a Dios, y que no había considerado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se vistió de la manera de un esclavo, de un siervo. Se hizo semejante a nosotros, hermanos. Este bendito y santo Hijo de Dios, cuando su vida terminaba, cuando el dolor era tan intenso, entendía que debía terminar de la misma manera que había vivido. Y él había vivido dependiendo del Padre y orando al Padre. Y cuando está en esta situación tan dura y difícil, él dice, según hemos leído, él oraba al Padre en su lengua original diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que era tal la carga de pecado que había en él. Cuando él oró antes en el Getsemaní, él decía, Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, pero sea hecha finalmente, Padre, tu voluntad. En la cruz, Él simplemente toma nuestra posición. Él toma nuestra condición del pecador que muere a causa del pecado. Porque dirá Isaías 53, que estando en la cruz, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros y que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Estaba en esa condición y lo identifica con tanta claridad Jesucristo, el bendito Hijo, que Él no dice Padre en la cruz. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Quiero terminar en un texto que usted conoce,
para invitarle en una reflexión del Espíritu. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículos 7 y 8. 7 y 8. Dice el versículo 7, y Cristo dice en los días de su carne, cuando era semejante a nosotros, aunque Él sin pecado. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Por favor, si puede, vaya haciéndose una figura de cómo debió vivir Jesús, de cómo debió vivir el Hijo de Dios, la comisión del Padre, aquí en la tierra. Y Cristo, en los días de su carne, está hablando de sus 33 años y medio, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica. Usted entiende que eso es oración, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y luego con tanta obediencia fue perfeccionado, y el Padre le asignó ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Amigos y hermanos, Jesucristo es, según establecen las Escrituras, nuestro modelo de vida. El Padre había dicho al comienzo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Colosenses 1:15 dirá que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Por lo tanto, cuando Dios quiere que nosotros seamos hechos a su imagen, quiere que seamos como Cristo, el bendito Hijo. Romanos 8:29 va a decir que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primero entre muchos hermanos. O sea, claramente Cristo es nuestro modelo de vida, hermanos, no hay otro. No es el gran predicador, no es el gran evangelista, no es el hombre que tiene grandes títulos, no es el hombre que hace más milagros. Si los puede hacer en el nombre del Señor, alabado sea el Señor. Pero no son hombres los que constituyen modelo de vida para nosotros. El modelo de vida tiene un solo nombre: Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Él es la altura del Hijo que el Padre espera a que nosotros lleguemos. Él es el nivel del Hijo mayor y el Padre quiere que nosotros, los pequeños, alcancemos ese nivel, esa altura entonces. Hasta que todos lleguemos, dirá Pablo a los Efesios, a la estatura del varón perfecto. Pero debo decirles entonces que en lo que conocemos y recorremos de la vida de Cristo desde que se inicia ministerialmente y hasta que acaba en la cruz, amados hermanos, la vida de Cristo, que como usted y yo sabemos, terminó siendo tan exitosa, porque es verdad que murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es verdad que fue sepultado también. Pero también es verdad que el Padre, Dios el Padre, reconociendo su servicio, reconociendo su entrega y obediencia, dice que el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra y dado un gran nombre para que ante su nombre todas las cosas se dobleguen y se humillen. Le ha puesto sobre todas las cosas, le ha sentado en el lugar más alto. Amigos y hermanos, si Cristo el Señor logró tal victoria, no hay duda, fue a causa de una vida de oración. Cuando todo iba bien, no tenemos el tiempo hoy, pero la Escritura muestra que cuando todo iba bien, tan bien, cuando alimentaba a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces, la gente al día siguiente se ponía de acuerdo y decía, vamos y unjámoslo rey, que Él sea nuestro rey. Ante tanta gloria humana, dice que Él se arrancaba y se iba a la montaña a orar. Dice que ante la manifestación de las multitudes en las noches, Él permanecía orando en lugar solo. Lo hemos visto antes,
que cuando el Padre quiso mostrar toda la gloria en Él, transfigurándolo, Él lo hizo en un momento en que su Hijo estaba en oración, en dependencia del Padre. En los momentos de agonía, Jesucristo oraba al Padre para que Él lo sostuviese. Cuando Él colgaba de la cruz, Él no se soltaba del Padre. Ahora le llama Dios mío, pero no se suelta de Él y se mantiene en oración, diciendo: Señor, no me abandones, no me desampares. Amados hermanos y amigos, creo tener algún entendimiento de que usted, como yo, queremos ser cristianos. No solo vencedores. Pablo dice más que vencedores. Yo creo entender que usted quiere sacar adelante la tarea que el Señor nos ha asignado. Tenemos desafíos como iglesia, como grupo, como familias, como casa de Dios. Esperamos a lo largo y ancho de este país. Queremos y necesitamos ir adelante. Queremos y necesitamos ser más que vencedores. Queremos y necesitamos que muchos vengan a Cristo y conozcan la vida eterna. Esto es, conozcan a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Queremos que como diría la gente, queremos que nos vaya bien. Pero irnos bien es estar en la voluntad del Padre, es estar bajo el gobierno de Cristo, es renunciar al mundo, es vivir en la santidad de Dios. Pero nada de eso podríamos hacer si no nos entregamos, si no nos ofrendamos en una vida permanente de oración delante del Dios de los cielos, según el bendito Hijo nos ha enseñado. En el nombre del Señor, hermanos, disponga su corazón allí donde está ahora. Si no está en casa, no está en la oficina, no está en un lugar cómodo, bueno, disponga un lugar, tome un momentito y apártese y dígale: Señor, yo quiero que fortalezcas mi alma y tu sabiduría me guíe para hacer de mi vida una vida de oración que te agrade a ti, que te confiese a ti y que viva solo para ti. Reciban bendición del Señor. Amén. Amén al Señor.